Y compartimos pantalla y arrancamos. Clase número 8, última clase de esta primera etapa. ¿Sí? Volvemos después en agosto. El 8 de agosto va a ser la próxima clase. Perfecto. Ahí estamos. Lo que busca en este último capítulo el autor es tratar de alejarse un poco, o alejarse, digamos, ver otra visión además de las epístolas de Pablo, porque todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, dentro del libro este, porque después vimos otros libros, ¿no? Pero dentro de este libro se veía mucho las epístolas paulinas. Ahora lo que van a ver es las otras epístolas, ¿sí? Es un poquito de cada uno, y termina siendo, quiera o no, un resumen de lo que se estuvo viendo hasta ahora, ¿sí? La buena administración de los dones. Arranca con Pedro, primera Pedro, ¿sí? Capítulo 4, arranca el versículo 7. Dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios, con la mente despejada. Sobre todo, ámense unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas, ¿sí? En Reina Valera dice la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Esto, al leerlo de otra forma, vemos un poco más los aspectos de cada palabra. El 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y acá se va a ver algunos detalles, ¿sí? El primero dice que exhorta a los lectores a ser prudentes, en el 7, sobrios para la oración y fervientes en amor. Además dice que sean hospitalarios. El término hospital se traduce como hospitalario porque no hay una palabra más exacta, pero no es porque nosotros hospitalario puede querer decir muchas cosas. La palabra griega que utiliza es filoxeno. Xeno quiere decir extranjero. Filo, ¿se acuerdan qué quiere decir en griego? El amor de la familia, filial. Bien, bien, el amor fraterno, perfecto. Entonces es amor al extranjero, quiere decir, ¿sí? Sean amigables con el extranjero, y se está refiriendo a eso, a darle hospedaje, ¿sí? Al extranjero. Cuando se dice extranjero, ¿se refiere al inconverso? No, se refiere al extranjero, al Al que vivía, extranjero extranjero. que no, claro, porque en esa época no habían hoteles como los entendemos hoy. El extranjero sufría bullying de todos lados, porque cada vez que entraba, si necesitaba ir de paso, necesitaba quedarse en la casa de alguien, ¿sí? Por ahí había algún, como dice la Biblia, el mesón, son casas que tienen alguna habitación para hospedar a alguien, ¿sí? No es que habían negocios dedicados a hospedar, ¿sí? Entonces, bueno, preparaba alguna habitación, y de esa forma técnicamente no morían, porque son todos lugares desérticos, no pueden quedar afuera, ¿sí? Creo que en Gálatas dice que sin saberlo hubieron personas que resguardaron ángeles porque le Sí, dieron asilo en su casa, hospedaron ¿no? ángeles, sí, Hospedaron, sí. sí. Y está haciendo referencia, es en Hebreos, está haciendo referencia a Abraham, cuando a Abraham vienen unos ángeles, unos señores, dice, unos varones, son ángeles. Y dice, bueno, y él los hospeda, y dice, no, no, pero pasen, coman algo, ¿no? Y les prepara una comida y le dan la promesa de parte del Señor. Entonces lo que dice es que Abraham está haciendo referencia a eso. Él está hospedando un extranjero, sin Y en saber que las, en realidad está hospedando un ángel.
Sí. Y en la actualidad, ¿qué sería hoy el extranjero? Qué buena pregunta. Eh, Y por ahí es un prisionero. Porque por hay eso alguien yo que quiere- preguntaba si el extranjero era el inconverso. Mirá, Hospedar, digamos, hospedar en el corazón, hospedar en la iglesia, digamos, no no en la casa de cada uno. Sé que nos hospedaban, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos viajes misioneros, sí sí, había lugares donde nos hospedaban, hermanos que nos prestaban una habitación de su casa. Nosotros éramos como los extranjeros, hermanos extranjeros que veníamos a visitar una ciudad. Pero hoy, en la actualidad, eso lo tengo entendido entre nosotros, ¿no? Que lo sí. hagamos. Pero el extranjero hoy, ¿qué sería? Que pasa alguien por acá, no tiene dónde vivir y lo meto en mi casa. No, porque ya no No. sería la misma situación. Claro, ¿ves? Porque A eso me refiero. la situación en que se encontraban los extranjeros ahí era debido a muerte. Claro, No había otra opción que alguien les abra la puerta de su casa. Ahora hay un montón de opciones. Entonces no es la misma claro, situación. Yo creo que tiene que ver con la necesidad imperiosa de algo. ¿Sí? Alguien que no tiene otra salida que no sea que vos le des una mano. Y claro. si no le das la mano, se va a morir, va a quedar en la ruina. ¿Sí? Y el tema que sea extranjero tiene que ver con que no es tirar agua para nuestro molino. ¿Sí? No está haciendo referencia a, como vos decís, bueno, vamos a hacer un viaje misionero, bueno, entre nosotros nos hospedamos, que sí, obvio que hay que hacer eso. Pero no, más bien se refiere a, no vas a tener ningún tipo de beneficio. Va a venir, se va a hospedar y se va a ir. A veces le dejaba algo, a veces no, pero, digamos, no vas a tirar agua para tu molino. No es que se va a volver cristiano necesariamente al que vos le des una ayuda. ¿Sí? Tal vez lo haga, pero nunca te enteres. ¿Sí? A veces tenemos ese afán de, a esta hora, no, no, hay que mostrarse generosos con lo que Dios nos da. Eso yo creo que pasa más por ahí. Y con ver una situación que tenga que ver con esto, con no tiene otra posibilidad, el único que lo puedo ayudar soy yo, lo tengo que ayudar. No importa si el tipo es cristiano, no es cristiano, es ateo, bueno, eso es otro tema, que eso que se arregle Claro, con... yo me refería a eso, ¿a qué se llama hoy Sí, en la actualidad extranjero? ¿Cómo lo aplicaríamos hoy, esa palabra, claro, en estos tiempos? En esos tiempos sí se claro. entendía que era un extranjero que, como decías vos, explicaba, pero en la actualidad, hoy, ¿cómo se aplica? Calculo que debe ser como una enseñanza que nos dice, bueno, sé hospitalario, sé amable, Sí, sé cordial. sí, sí. Creo que Y se tiene que enfoca ver, en eso más. sí, sí, y tiene que ver con lo distinto, porque vos fíjate que el pueblo de Israel se cerraban muchísimo en ellos mismos y despreciaban muchísimo al que no era judío, pero lo despreciaban asquerosamente. Entonces, eso a veces nosotros tenemos ese prejuicio de despreciar a alguien distinto, cada uno sabrá, ¿viste?, en qué es, pero de despreciar a determinado tipo de persona, lo solemos hacer y el Señor no quiere que despreciemos a nadie, Él murió por todos. Entonces está hablando de la iglesia, ser hospitalario extranjero y recibir los extranjeros en la iglesia. Por ejemplo, si viene una persona que es Sí, tatuada, los prejuicios que uno pueda llegar a tener si la persona viene borracha, sí, si tiene alguna situación, una enfermedad esquizofrénica, algo. Yo creo que se debe referir a la iglesia, no en la sí, casa particular de uno. exactamente. Y tiene que ver con eso, con lo que está mal visto dentro de la iglesia. ¿Sí? Ujú. Que es, Ah, yo ok. creo que hoy por hoy, más que los tatuados, porque ya han hecho, ya han sido aceptados los tatuados. En Lo una de doy los como, no, 80 pero no. yo lo doy como ejemplo, Fer, porque todavía hay prejuicios sobre Sí, sí, esas sí, cosas. sí, lo Ay, entiendo. ay. No, no, lo entiendo que lo Por ponemos. ejemplo, Sí, qué sé yo, hay situaciones que hoy están esta enfermedad en los chicos que es, ¿cómo se le llaman los chicos que son que se mueven de acá para allá? sí, TDA. Eh, No, TDA. sí, Le- hiperkinético. claro. Y viste que hay gente que Ah, le molesta que los chicos anden y gritando y qué sé yo. Y digo, no, si uno tiene que ser hospitalario, dejémoslo, sí, que los chicos estén, que griten, que hagan lo que sí. tienen que hacer, porque ellos son diferentes a nosotros y bueno, tienen que tener su tiempo. Yo creo que va en ese sentido el extranjero ahora, creo que lo estoy entendiendo, Sí, sí. aplicándolo ahora, Es ¿no? que tiene que ver con eso, con lo que a nosotros nos choca. Yo creo que Claro, dentro de la iglesia cristiana lo que más choca son los travestis. sí, Recontra. Y entonces en eso, porque digo, es lo que más se parece a el rechazo que tenían los judíos para con los extranjeros. Eran asquerosos para los judíos los extranjeros. No es que, bueno, es un extranjero, ya se va a ir. No, no, eran totalmente repudiables. Y hoy por hoy, dentro del cristianismo,
más que nada hoy está con el tema, ni siquiera tanto de los homosexuales, sino más que nada los travestis, que ni sé cómo se llaman, las chicas trans, como le dicen ahora, como quieran decirle. Obvio que es pecado lo que hacen, pero nosotros no tenemos que rechazar a nadie. Obvio que No, obvio que no. hay que buscar la santidad y no pueden comportarse, porque eso es pecado, es bien claro, no estoy diciendo, bueno, En época de pandemia, a sí, mí me tocó, me internaron en el hospital en La Guardia, y yo no sabía lo que estaba haciendo ahí, porque, bueno, en realidad sí sabía que estaba, pero no estaba yo tan grave como para estar internada. Y vos sabés que llegó una chica al lado mío y justo la pegaron bien pegadita, porque las camas estaban re pegaditas, lo único que nos separaba un pedacito de nylon porque la sala estaba en construcción, y COVID por doquier había. Entraba y salía gente, tenía todo, terapia, todo ahí. Y bueno, y esta chica me empezó a hacer conversación y yo estaba fastidiosa, pues ya estaba fastidiosa de ver tantas cosas, fastidiosa de estar ahí encerrada, de que no me hacían nada. Bueno, entonces como que esta chica me empezó a buscar conversación y, y me preguntaba por el cargador y yo le decía, no, mi cargador no te va a servir porque en realidad no le servía mi cargador porque tenía una curvita y no era un universal. Y bueno, y yo le corría la cortina y ella corría la cortina de vuelta, y por ahí vino un chico trans y empezaron a comer fideo ahí con salsa y yo los miraba. Bueno, después se fue porque la enfermera lo sacó porque, obvio, era en pandemia, no podía estar. Y esta chica me empezó a hablar de su brazo, que le dolía, que le dolía, que le dolía, qué sé yo, que le tenía terror, se había escapado del hospital hace unos días. Bueno, para hacerlo corto, me empezó a contar la historia de su vida. Entonces me le acerqué, a pesar de las precauciones de no tocarlos, de no estar, porque los médicos nos decían eso por el COVID, porque era plena pandemia, claro. y me le acerqué y le empecé a hablar del amor de Jesús, le empecé a hablar y ella empezó a lagrimear, a llorar. Y cuando me dijo que era un varón, yo no lo podía creer, pero yo la veía una mujer, y ella aceptó a Jesús, hizo una oración de fe, digamos, se reconcilió con el Señor y se puso tan alegre, tan contenta, que bueno, la dejé ahí porque justo me vinieron a buscar los médicos, la enfermera para llevarme a otra sala, así que perdí contacto. Pero a ver, a lo que voy es esto, ¿no? Que uno recibe y ve a las personas como Jesús la ve, Es que es con el así. amor de Dios. Nadie tiene por qué discriminar si sos trans, si sos lo que sea, porque a ver, cuando nuestro Señor la quisieron condenar a la prostituta, él dijo que levante la mano el que esté libre de pecado, o sea, eh, Eso y que a además Raab también. claro, no podemos ser tan ingenuos de pensar que una persona, porque esté casada, no tiene pecados sexuales, porque esté casada, parezca bien, sí, pero capaz que un tipo que se la pasa mirando pornografía todo el día, 24/7, o engaña a la mujer, y bueno, sí, será todo lo hétero que quieras, pero sigue teniendo problemas, pecados de tipo sexual. Entonces a veces no nos tenemos que dejar llevar por la imagen. Pero bueno, con el tema del extranjero, tiene que ver con eso, ¿no? Con personas que de por sí son un poco mal vistos dentro de la iglesia, los rechazamos sin conocerlos mucho y tenemos que tener una actitud de hospitalidad, ¿no? Yo puse ese caso extremo, pero como bien dijiste, una persona toda tatuada, algo que no vaya, o una iglesia que sea top, top, top con respecto al dinero, que venga una persona medio zaparrastrosa, o al revés. Una iglesia de todos zaparrastrosos y que venga uno en un auto lujoso y bien, también es mal visto. ¿Sí? Generalmente el que es distinto es mal visto. ¿No? Ese sería el extranjero. Claro, claro. Dice Hebreos. Ah, mirá, lo que había dicho Cecilia, justo el pasaje que seguía, que estaba anotado acá y que seguía era justo Hebreo. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Sí, tal cual como dijimos recién. Hay que practicar la hospitalidad sin murmuración, dice en el. Vieron que en el. Ahí dice. em, Practiquen el 9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, sin murmurar, ¿no? Porque la otra es esa, es hacer un servicio, pero hacerlo quejándose, siempre hay que hacerlo alegre el servicio al Señor, ¿no? Y después hay algunos, me fui muy para atrás,
dice, los versículos 10 y 11 son los más importantes para la consideración del tema del servicio, tanto por la presencia del vocablo carisma, como por el uso del verbo diaconeo en los dos versículos. ¿Sí? Dice ahí, diaconeo, que es servicio, ¿no? Y carisma es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Hay varios puntos de coincidencia con Pablo en lo que Pedro dice con respecto a los dones, ¿sí? Dones, carisma. Cada uno ha recibido un don especial, ¿sí? Nadie ha sido ignorado. Eso era lo que quería buscar en un diccionario común, el carisma. Y no hubo tiempo. Carisma es una palabra griega, se suele traducir como don. Es un regalo, ¿sí? Es gratis. De la palabra carisma deriva gracia, ¿sí? Caris se puede traducir como gracia también, que es algo que te hace feliz y es gratis, ¿sí? Y diaconeo, ya lo habíamos visto, es el servicio de, simple a una persona. Dice, cada No, uno porque recibió un don. viste que dicen la iglesia carismática. Sí, Quería saber si era la misma palabra, el mismo vocablo de eso, es el mismo carismático, término. carisma. Es el mismo Mira. término. Se refiere al don de lenguas. O Ah, esos dones que se ven más, por eso se le llama carismático, porque habla de los dones, ¿sí? Que han mira. recibido la iglesia católica, la carismática, es la iglesia que más se parece a una iglesia pentecostal, ¿sí? Porque alaban a los altos, hablan en lengua, ¿sí? Se le Claro, llama. se había puesto muy de moda en un tiempo la Claro, iglesia carismática. claro, es por ¿Qué eso, decía qué es eso? Nunca se me dio por averiguar. es por los dones que recibe, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo. Es como una iglesia movida por el Espíritu Santo, digamos. Es lo que nosotros decimos siempre, una iglesia más bien pentecostal, decimos, es porque es más bien carismática o llena de dones, en fin, que entramos y saltamos, bailamos, es como muy, no es tan rigurosa, tan estructurada, ¿sí? Sino que nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Todos recibimos algún don. No hay nadie que pueda decir yo no recibí un don, ¿no? Porque dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que recibió del Señor. Todos recibimos un don, ¿sí? Eso es un principio bíblico, ¿sí? Y no solo lo dice acá en Pedro, sino que tiene relación con cada vez que el apóstol Pablo habla de los dones, ¿sí? Da por sentado que todos recibimos un don. Y dice que cada creyente lo recibió, no es un logro propio, ¿sí? Si bien la palabra dice que nosotros podemos anhelar los dones mejores, dice ahí en 1 Corintios, que nosotros debemos anhelar esos dones, no es algo que nosotros podemos alcanzar por nuestros medios. Se nos da, es un regalo. Nosotros se lo podemos pedir al Señor, ¿sí? Porque pedirle podemos pedir cualquier cosa. Acá dice nadie ha sido ignorado, no hay creyente sin don. Claro, Lo claro, dio todo. El tema es que nosotros tenemos que descubrir qué don nos dio el Señor. sí. Y, Trabajarlo, no descubrirlo. Trabajar ese don que el Señor nos dio. sí, y así también lo Es descubrí. eso. Sí, Y poniendo en así. práctica. Sí. Porque Es a por- veces nosotros no nos damos cuenta en el servicio que hacemos y viene otro hermano y te dice, pero vos tenés esa gracia, ese don de hacerlo. Y capaz que yo no me doy cuenta de que lo tengo. Sí, con respecto a los dones es otra materia, pero con respecto a los dones es ponerlo en práctica, es el primer ejemplo, y la otra es que alguien tiene que reconocer que tenés ese don, o sea, la congregación tiene que reconocerlo, y pues, eso solamente poniéndolo en práctica. La congregación lo tiene que reconocer y además tiene que ser algo que sirva a la iglesia, ¿sí? Porque si yo tengo un don, pero en ese momento no sirve a la iglesia, bueno, no es el don que el Señor quiere que esté usando ahora. Porque el Señor siempre de todos los dones que nos da, los que tenemos que usar son los que edifican la iglesia en el momento puntual que estamos en la iglesia. ¿Sí? Y entonces nosotros ponemos en marcha, no es que tenemos un don y ese quedó para toda la vida. Va dando dones a la iglesia y usando los que estamos. Entonces, cada vez que la iglesia necesita algo nuevo, el Señor va dando dones nuevos y los va modificando. Entonces, a veces, sí, pues yo estaba en intercesión, sí, pero después pasé a, no sé, profecía, porque sí, y no, porque en ese momento se necesitaba. ¿Sí? Bien, lo que dice que
es algo que recibimos, ¿sí? No es algo que nosotros podemos alcanzar, no podemos agarrar para nosotros un don. Eso lo recibimos, el Señor nos lo da. La finalidad del don siempre es el servicio. Cada uno debe poner al servicio de los demás su don, ¿sí? El servicio, los dones no son para crecimiento personal. Esto es algo que a veces nos cuesta mucho entender porque somos por naturaleza egocéntricos. La verdad es esa, todos, hasta el más humilde, en el fondo, mira cada uno su propio ombligo. Entonces, a veces si tenemos un don, pero no es el momento de usarlo en la iglesia, lo que tenemos que hacer es esperar y trabajar en otra cosa, porque no es el momento que la iglesia esté necesitando ese regalo. El don no es para nosotros, es para la iglesia. Entonces a veces nos sentimos como ahogados porque no podemos desarrollar algún don que sabemos que lo tenemos, pero la culpa no es ni del pastor, ni de la iglesia, sino que no es el momento. A veces sí, no estoy diciendo, no, hay excepciones, pero por lo general no es el momento para llevarlo a la práctica, hay que tener paciencia, por algo nos los dio, en algún momento va a ser esencial, ¿sí? Pero a veces, lo que es, si nos pasamos mirando nuestro propio ombligo, nos pasamos hablando, Señor, yo tengo esto don, tengo que usarlo, pero para allá lo vas a usar. O sea, a veces en eso nos alteramos un poco y generalmente lo que termina pasando es que nos vamos de la iglesia a otro lugar donde pueda poner esos dones al servicio. Y no era el momento para usar ese don. Espera, si lo tenés, por algo te lo dio, en algún momento lo vas a usar, ¿sí? Nos cuesta mucho manejar el tema de los tiempos. Bueno, ahí puse eso. No son para el desarrollo personal, no es para yo crecer en mis dones. Es para que le crezca a la iglesia. Pedro agrega una indicación general de la manera en que los creyentes deben poner sus dones al servicio de los demás. Dice, deben hacerlos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Sí está en Reina Valera. El término administradores en griego es oikonomos. La palabra oiko quiere decir casa. Es un administrador, como se traduce acá, era generalmente un esclavo que se dedicaba a administrar los bienes de una casa. ¿Sí? Era un cargo oficial, digamos, un empleado de la casa. Acuérdense que no había empleados como los entendemos nosotros ahora, la mayoría de las veces se hacía por medio de la esclavitud, ¿no? Entonces eran esclavos que tenían buen dominio, eran personas de confianza y administraban los bienes de la casa, ¿sí? De ahí viene el término economía, ¿sí? O economos deriva el término economía, ¿sí? Porque es administrar lo que uno tiene. Entonces lo que dice es que nosotros tenemos que hacerlos como si administráramos la multiforme gracia de Dios, no una casa, sino todos los dones que el Señor nos da, bueno, que nosotros lo administremos bien, ¿sí? Por eso digo que hay que ver el momento en que se usa determinada cosa. En una casa tenemos un montón de bienes y no usamos todos los bienes todo el tiempo. Hay bienes que los tenemos guardados, no sé, una reposera, por poner un caso, ¿no? Bueno, la reposera la tenemos guardada hasta que sea un día lindo. No es que la usamos siempre, porque si no se echan a perder. Con los dones pasa lo mismo. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de los dones. Es decir, bueno, este es el momento para este don, este es el momento para este don, teniendo visión de el tiempo que estamos viviendo. En este tiempo hace falta tal cosa, vamos a usarlo, el Señor me dio este don para esta cosa. ¿Sí? Es decir, es sacarse la vista de uno mismo y poner la vista en la obra. Decir, bueno, ¿qué hace falta? Tal cosa, listo. Si no lo tengo, anhelémoslo. Digámosle, Señor, hace falta esto. Mándame a mí. ¿Qué problema es? Dame el don ese y yo lo hago. A mí, Sí. comparto algo, yo no sé si es un don, pero a mí me gusta hacer letras y la iglesia cuando hay algún evento, aniversario, tuvimos un congreso, vinieron de Estados Unidos a visitar la iglesia y de Brasil y estuvieron averiguando para hacer letras, o sea, de goma eva, así, no recuerdo cuánto habían dicho, pero una locura lo que te cobraban para hacerla. Y la verdad que me sentí como, en ese momento yo dije, yo las puedo hacer, porque son de goma eva, así como en cursiva, y no son fáciles, pero, y bueno, nada, quedaron lindas. Pero yo Claro. sentí ese momento de decir, las hago yo, ¿por qué tienen que estar pagando? Porque viste que se abusan en las casas cuando te Claro. pasan un presupuesto.
Así que nada, por ejemplo, a mí me gusta eso, me gusta hacer letras y varias veces hicimos así fondos para sacar fotos, el Día de la Madre, así con carteles y bueno, pero a veces uno no sabe, como dice Andrea, yo también es como que tengo que también por ahí orar más y pedirle a Dios que me dé, me lo muestre, ¿no? Por ahí Claro, tengo otra cosa. pero si lo mejor que podés hacer es eso, decir, bueno, yo me siento bien en esto, hace falta, pum, lo hago. Y ya está, Claro, y ya está. sí, Es así. Y sí. los dones no son la lista que está en la Biblia nada más, porque cada lista de dones es distinta a la otra. Si ustedes buscan en la Biblia todas las listas de dones, que hay un montón, van a fijarse que sobran unos, faltan otros, no son iguales, van variando. Hay algunos que son raros. Eso es lo que quiere decir que no son listas cerradas, estos son los dones. Sí, según la Esto es como necesidad. hablábamos la clase pasada, que uno tiene el don de ser maestro, de ser profeta, de ser pastor, de ser misionero. Esos son dones también, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Porque, a ver, a mí un día me pusieron para ser maestra, pero yo no tenía el don de ser maestra. Yo sentía que ahí no tenía que estar. Si bien para niños y menos con niños, porque no sé, no sé cómo Claro, manejarlos a los chicos. sí, Ellos tienen sus tiempos, ¿no? Y yo soy muy Yo acelerada. cuando lo hablé Quiero enseñar. con mi pastor, cuando lo hablé, me dijo que tengo que orar, si puedo ayunar y pedirle a Dios. Esa es porque yo cuando quise empezar a estudiar, que fue, bueno, creo que sabés, Fernando, que tuve un par de trabas porque la beba chiquita, porque los horarios, pero yo quería hacerlo presencial a esto, claro. pero no pude. Y bueno, le digo al pastor, ¿será que están pasando trabas por algo? Y bueno, me dijo, la solución es orar y pedirle que el Señor o te acomode todo para estudiar, o bueno, Él te dará la respuesta en su momento. Pero yo tenía ese anhelo en mi corazón de estudiar y bueno, lo que me gusta a mí es aprender para que el día de mañana se me cruce, quien se me cruce, me pregunte algo y se lo pueda saber responder, ¿no? No quedarme, no, esperá que le pregunto al pastor. Me gustaría Claro. aprender más, porque uno dice, aprenderás la verdad, la palabra, y como dice, y la palabra te hará libre también, Sí, porque, ¿no? Es sí, una sí, manera conocerás la de verdad, sí, sí, sí. la verdad, exacto, y es algo Claro. que yo siento en mi corazón. Quizás, no sé, no sé, quizá ahora ya se me acomodó todo porque, bueno, quizá el Señor quiere que yo aprenda, ¿no? Como, pero bueno, eso fue lo que me dijo el pastor a mí, que tenemos que orar y bueno, que el Señor nos va a mostrar. Tal cual, sí. Y siempre que el Señor nos da una visión o un don que vemos que estamos desarrollando, que no sé qué me pasa, porque no sé, a veces el Señor me muestra algo, tengo visiones o oro por alguien y se sana, no sé, lo que sea, que nosotros vamos descubriendo de forma personal, es re importante hablarlo con el pastor también, porque el pastor lo Ah, que tiene una visión más general y lo que ve que necesidades hay o vienen tres hermanos y le dicen algo más o menos parecido, el pastor dice, ah, pará, el Señor está haciendo algo acá. Entonces empieza a organizar algo que por ahí no hay. Entonces siempre es importante tener ese diálogo con el pastor y si me está pasando esto, el Señor me está llevando para acá, es re importante eso. ok, sí, Seguimos. El ok. versículo 11 menciona las dos maneras principales en lo que los dones pueden expresarse al referirse a el que habla y el que sirve. ¿Vieron que dice, yo hoy me voy mucho para atrás? Acá está. Dice, el 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente según la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, es decir, el que predica o el que tiene el don de la palabra, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene poder de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice. A ver, esperen, porque dejo de compartir un cachito. No, sigo compartiendo, pero. Vamos acá. Porque esta versión es media rara. Dice así, el 7. Esta es en 11. Cada uno ponga el servicio a los demás y acá estamos. Me gusta más esta, me gusta en Reina Valera. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, háblelo conforme a las palabras de Dios. Este dice la misma palabra. Todos los que tengo los traducen igual. Bien, a lo que se refiere al hablar, no es al hablar por hablar. Todos los traducen igual. ¿No? Sí. A lo que se refiere es ministrar la palabra, ¿sí? De lo que está hablando es del que predica la palabra. El que predica la palabra, hágalo como si ministrara las mismas palabras de Dios, ¿sí? El que habla y el que sirve. Vean, ¿se acuerdan que cuando nombran a los diáconos que se peleaban las viudas? ¿Se acuerdan de ese pasaje ahí en Hecho? Porque unas recibían más que otros, qué sé yo. Y entonces los apóstoles oran y nombran unos diáconos, es decir, unos servidores. Y dicen, no está bien que nosotros dejemos la palabra para dedicarnos a servir la mesa. ¿Sí? Y cuando dice la palabra, se está refiriendo al servicio de la palabra. Es más, la palabra, el término que utilizan es ese. No está bien que dejemos el servicio de la palabra para dedicarnos al servicio de las mesas. Que ustedes elijan personas que sirvan las mesas y nosotros nos vamos a seguir dedicando, vamos a perseverar ministrando la palabra, es decir, sirviendo la palabra. Es un juego de palabras que hacen, ¿no? Es decir, el servicio de la palabra es uno y el servicio de hecho, digamos, de facto, de cosas, es otro. ¿Sí? Es como que lo antepone la palabra de las acciones, ¿sí? Y es como todo en la Biblia. Si nosotros no buscamos un equilibrio entre las dos cosas, nos va a faltar algo, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos solo servicio, pero nunca predicamos la palabra, bueno, somos una sociedad de fomento, que va a estar re bien, vamos a hacer un cambio, pero nada más. Y si nosotros hablamos de la gracia, pero no servimos, no ayudamos, bueno, va a quedar en palabra. Somos unos chamulleros. ¿Sí? El equilibrio es predicar la palabra sirviendo y hacer las dos cosas. No desentenderse de una de ellas. ¿Sí? El que habla, el que sirve. Hay no sé si escucharon alguna vez un dicho de San Francisco de Asís. Se supone que dijo, pero en realidad San Francisco de Asís no dejó libros escritos, así que es, como se dice, tradición, que se dice que dijo que prediquemos siempre el Evangelio, decía, y si es necesario, usemos alguna que otra palabra, como diciendo, lo importante es el servicio y no tanto la palabra. ¿Está bien? Bueno, parece que tiene algo como de sabiduría, pero en realidad no, tiene que ir al mismo nivel. Si nosotros solamente hacemos servicio, 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 y no decimos la palabra, ayudamos a alguien y no decimos, aunque sea un Dios te bendiga, o que sepa que somos cristianos, o dar una palabra de aliento, o sea, tratar de modificar algo en esa persona, bueno, es solo obra. ¿Sí? Tampoco hay que ser cargoso, ¿no? Pero sí que con que la persona sepa que, bueno, que esto lo estoy haciendo porque soy cristiano. Creo que lo había dicho Andrea, ¿no? En su momento de, no sé, un pariente de Sí, ella que dijo, yo ayudo a los demás, como que no va a la iglesia, pero él ayuda, y eso no es lo que realmente, o sea, no es algo completo, ¿no? No quiere decir que sea mala persona, pero es como que está faltando eso es lo que nos manda Dios a hacer, hablarle exactamente, mínimamente, hay un Dios que lo ama, tal ¿no? cual. Bueno, después dice hacer bien a todos, es en Gálatas 5:13. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros en amor. Bueno, y acá vienen unos detalles interesantes. Pasiones, como se traduce por pasiones en esta versión, es sarx, que es carne, ¿sí? En Reina Valera creo que dice así, ¿no? Dar rienda suelta a la carne, ¿sí? ¿Qué versículo, Fernando? Gálatas 5:13. Reina Valera dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servicios por amor, los unos a los otros. Bien.
Claro, la carne. Que el que más o menos tiene algo de experiencia o de antigüedad en el cristianismo, entendemos lo que es la carne, ¿no? Que son estas pasiones que van en contra del espíritu, se opone al espíritu, y tiene que ver con la voluntad propia, con el egoísmo, ¿sí? En pensar más en nosotros que en otra cosa. Eso sería las pasiones, la carne. Y lo interesante acá es que dice sírvanse, y el término que utiliza no es diaconeo, sino douleo. ¿Qué quería decir douleo? ¿Esclavo Esclavo. o no? Sí, esclavo. Servir como un esclavo. Servir como un esclavo. Claro, Entonces, servir acá como un hay un juego de palabras, porque dice, el Señor lo llamó a libertad, pero no libertad para que le demos rienda suelta a nuestra carne. No, 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 libertad para que seamos esclavos de nuestro hermano, ¿no? Es una especie de juego de palabras. Nosotros somos libres y en esa libertad seamos esclavos de nuestros hermanos, ¿sí? Es decir, ser libre en el espíritu habla, no de la carne. Si no, sería libertinaje lo de la exactamente, carne, ¿no? sí, Ser libre en lo que es el espíritu, es lo que habla la palabra. Espiritualmente hacer lo que nos manda, que es por medio del amor, hacerlo por amor, no sí, por hacernos ver ni nada, cosas raras. claro, pero además no considerarnos libres de mi hermano. No sé si me explico, porque utiliza el término, nosotros somos esclavos unos de los otros. No, yo no soy libre de mi hermano. No que sea, yo me desentiendo de mis hermanos, yo hago la mía. No, no, no. Somos servidores de nuestros hermanos, ¿sí? Es decir, yo me voy a preocupar por el bienestar de mi hermano y no me voy a preocupar por mi bienestar propio. ¿Por qué? Porque tengo un montón de hermanos que se van a ocupar de mi bienestar, ¿no? Suponiendo una iglesia sana, óptima, Perfecta. perfecta, ¿no? Es decir, yo me voy a despreocupar por mis asuntos, me voy a ocupar del asunto de mis hermanos y mis hermanos se van a ocupar de mí, ¿no? A veces en un matrimonio es un poco más fácil porque somos dos, estamos los dos de acuerdo, enamorados los dos, entonces es un poco más fácil. Yo me ocupo que la otra persona se sienta bien y me despreocupo porque la otra persona me va a hacer sentir bien a mí, porque somos dos y a veces cuesta. Más en Sí. una congregación de 10 personas, de 20 personas, de 50 personas, 500, 1000, ¿no? Cuanto más personas, más se nos complica. Sí, este último domingo que pasó, el pastor predicó justamente sobre esto que estamos hablando, sobre el Mira. cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y como hermanos tenemos que estar el uno para el otro. Y nos pidió que miremos al lado porque cada vez 2 por 3 hay gente nueva, a veces ni los conocen. Yo casi siempre estoy en la entrada, ¿no? Los saludo a todos. Pero habló justamente de eso, del cuerpo de Cristo que somos nosotros, bueno, es la iglesia, ¿no? Pero estamos para ayudarnos los unos a los otros, porque a veces por ahí se queja el pastor que salen todos corriendo cuando termina y por ahí alguno tiene algún problema, necesita hablar, necesita que lo escuchen. Y es cierto eso, y por ahí uno andamos corriendo a nuestras cosas. Tenemos que pensar un poquito más. Con quedar un ratito más no va a hacer nada. Tal cual, No hace la diferencia. tal cual. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y sabiendo que puede pasar que yo me esté ocupando de mis hermanos y que nadie se ocupe de mí, pero bueno, digamos, mi deber como cristiano es decir, bueno, en algún momento van a crecer y se van a dar cuenta. Tampoco digo andar quejándonos. Claro, pero eso Claro. tampoco tiene que ser una carga, porque sabiendo que Dios se ocupa de nosotros. Eso sí, obvio, obvio, tal cual. Obvio. Sí, sí. Decía, habían venido unos hermanos de Estados Unidos de este año y se horrorizaban acá cómo manejábamos, ¿viste? Que en las esquinas, pues los llevamos a pasear a Moreno, y en las esquinas es que pasa y que mete la Tremendo. trompa. Va metiendo, pues nadie te va a dar el paso y tenés que pasar. Y decía, La cruce de pero, Nina es un desastre acá. sí, claro, decía, pero Sí, nadie, porque ¿cómo no no se dice nada. pase usted? Es otro tipo de sociedad y que ellos están más acostumbrados a decir, no, pase usted, bueno, perfecto, qué sé yo, un poco más civilizado. En esto tiene que ver con esto, ¿no? Decir, bueno, yo me voy a preocupar que vos te vaya bien y ya alguien se va a preocupar por mí. Porque acá el problema es, si yo le doy el paso a uno en los autos, el que sigue, después tengo una fila de 200 autos que ninguno me va a dar el paso a mí. ¿Sí? Claro. Esa es la sensación. Pero sí, bueno, nosotros tenemos que ser así. Nosotros tenemos que hacer el bien. Pero sabemos que Dios todo lo ve y sabemos que por otro lado siempre nos compensa, ¿no? Yo eso a mí me ha pasado de hacer una obra de bien, como decimos, no están mostrándome ni nada, pero por otro lado es como que yo siento esa satisfacción que viene del Espíritu Santo, que aparte que te compensa a Dios, ¿no?
Si somos por ahí egoístas, no es lo mismo. No pasa lo mismo. Tal cual. Bien, avancemos. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos o si no desmayamos, dice en Reina Valera. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todo, en especial a los de la familia de la fe. Acá, fíjense la diferencia, que es lo mismo, ¿no? El equilibrio. Recién estábamos hablando de hacer bien al extranjero, al de afuera, ¿no? Poner la vista no solo en los de adentro, sino en el de afuera. Y acá en este texto dice, hagan bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Porque también a veces son esos dos extremos que no son buenos. Por un lado están las iglesias muy cerradas, que nos hacemos bien entre nosotros solos y si viene alguien de afuera, no, porque somos nosotros. Y por otro lado, las iglesias que siempre están mirando para afuera y ayudan mucho al que está afuera y a los que están adentro por ahí están en necesidad y nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos mirando al de afuera, el que tiene necesidad de Cristo, que es el que más necesidad tiene. No. Buscar un equilibrio. Es decir, bueno, hagan bien a todos, es decir, no discriminen al extranjero, al que está afuera, pero sobre todo a los hermanos. ¿Sí? Es como se da por sentado que entre nosotros nos cuidamos y nos ayudamos en una iglesia ideal. Después, hay excepciones. Y bueno, acá lo que menciona el autor que dice, con respecto a no nos cansemos, tiene que ver con que la tarea de hacer el bien desalienta, sobre todo cuando no vemos los frutos. ¿Sí? Hacer el bien y recibir palazos, hacer el bien, recibir palazos, y sí, bueno, ¿y cuándo voy a recibir el fruto? Y uno se desalienta. Por eso esta palabra es una de mis favoritas que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Y bueno, hay que esperar el tiempo. Ya a su tiempo vas a cosechar, porque en el mismo Gálatas dice, un poquito antes, todo lo que los dos versículos anteriores. No se engañan, Dios no puede, no se confundan, creo que dice, porque Dios no puede ser engañado, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará, ¿no? Porque el que Sí, siembra para corrupción, Gálatas 6:7. claro. No os Entonces dice, engañéis. Dice, sí, sí, léelo. perdón. Sí, ya que lo Dice, tenés. no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Reina Bien. Valera. Por eso lo que dice, bueno, hay que tener paciencia. Si nosotros sembramos bien, vamos a cosechar bien. Si nosotros sembramos en el espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Vamos a cosechar cosas buenas, no vamos a cosechar cosas malas. ¿Sí? Pero bueno, uno tiende a desalentarse cuando no ve los frutos y pasa el tiempo y no ve los frutos, ¿no? Somos en ese sentido. Y bueno, cuando dice a su tiempo, el término griego que usa, acá utiliza mucho, este libro utiliza muchas palabras griegas, es el término kairos, que lo recontra usamos el término kairos, ¿no? Que es el Tiempo. tiempo de Dios, ¿no? La oportunidad. Por eso dice a su tiempo, es decir, cuando llegue el momento oportuno, el momento de Dios, en ese momento vamos a cosechar. ¿Sí? En griego hay dos palabras para decir tiempo, que uno es cronos y el otro es kairos. ¿Sí? El cronos es el tiempo de reloj. Es decir, ya hace un año que estoy haciendo tal cosa y no veo los frutos, bueno, ese es el tiempo de reloj. No es el kairos. El kairos es el momento oportuno, el momento en que sí, es ahora. ¿Sí? Y no sabemos cuándo va a llegar. Dice, estamos a la voluntad de Dios, Sí, ¿no? sí, Cuando Él quiera. tal cual. Acordarse de los presos, ahora va a citar a Hebreos 10:32. Dice, recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes le confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegrías, conscientes que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Bueno, esto que menciona acá, a veces nosotros medio como que lo pasamos de largo.
lo que estaban viviendo la iglesia en ese momento, cuando recién empezaba, se está refiriendo a cuando los lanzaban a los circos romanos, ¿no? A los cristianos los tiraban delante de los leones. Por eso dice, muchas veces los pusieron por espectáculo. Ese era el espectáculo. A eso se refiere con espectáculo, ¿no? O acá, como dice esta versión, expuestos públicamente al insulto. Es por eso, porque los tiraban al circo y la gente los odiaba, los escupía, ¿no? Eran motivos de insulto. Dice, y muchas veces unos estuvieron ahí siendo insultados y, ¿cómo se dice? Sostuvieron una dura lucha. Ahora vamos a ver el tema de la lucha. Y otras veces vimos a otros estar en esa situación. ¿Sí? Lucha, lo juega, me olvidé anotar la palabra, es la palabra griega. El término lucha se refiere a los términos, a los juegos griegos. La palabra es aletheia, que de donde deriva el término atleta, ¿sí? Esas competencias griegas, ¿sí? Expuestos públicamente, lo que vimos recién, para ser objeto de burla, y lo que dice que les confiscaron los bienes. O sea, la estaban pasando mal en serio. Y sin embargo, lo aceptaron con alegría, dice, que les confisquen los bienes. La situación era de la peor, sin embargo, ellos tenían una alegría en el corazón, un deseo de dar, ¿no? En la iglesia que recién empezaba. 13:1, dice, Hebreos 13:1. Seguir amándonos unos a otros con amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, que por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, lo vimos recién. Acuérdense de los presos como si estuvieran en cadenas, ellos con ellos, y de los maltratados, puesto que ustedes también están en el cuerpo. A lo que se refiere acá Pablo es a los de adentro, a los cristianos. No se está refiriendo a los presos no cristianos. Se está refiriendo a los presos a causa de Cristo. Dice, bueno, acuérdense de los que están presos a causa de Cristo, como si ustedes estuvieran presos. ¿Sí? Nosotros acá en Argentina no tenemos presos a causa de Cristo. Gracias a Dios, sí hay otros países que son apedrados, expulsados, puestos presos, los han matado, etc. Entonces, acordarse se refiere a orar por estos hermanos. Dice como si no, cualquiera de nosotros podría estar en esa situación. Bueno, son presos encarcelados por su fe. Esto es lo que iba a agregar. Presos son encarcelados a causa de Cristo. Digamos, ¿cómo lo podríamos traer acá a nuestra realidad? Tiene que ver con el que sufre injusticia, ¿sí? Nosotros muchas veces la injusticia, como creo que nadie soporta la injusticia, muchas veces decimos, no, le está pasando tal cosa porque algo está haciendo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos entra en la cabeza la idea de la injusticia. ¿Sí? Entonces nosotros tratamos de justificar a Dios diciendo, debe estar en algún pecado, debe estar haciendo algo malo. Ahora, el tema es que a veces nosotros sufrimos injusticia y nosotros decimos, pero pará, o sea, no hay motivo o no vemos motivo aparente para sufrir tal o cual injusticia. Y la realidad es que simplemente es porque la injusticia existe. Y esto es un buen ejemplo. Estos cristianos eran presos a causa de decir, de no renegar de su fe. ¿Sí? Si ellos se podían librar rápidamente de las prisiones o de las cárceles o del escarnio público, simplemente diciendo que Jesús no era el Señor. Eso era todo, que el Señor es el César. Era fácil. Pero decidieron hacer el camino difícil y sufrieron injusticia. Bueno, entonces nosotros hoy por hoy, cuando vemos a un hermano que está sufriendo algún tipo de injusticia, podemos compadecernos del hermano, creerle al hermano, y no decir, algo está, creerle al hermano, orar por él, ayudarlo en esa injusticia que está sufriendo. Pero aunque la referencia inmediata sea a los creyentes, en su aplicación la exhortación debe abarcar, dice, a todos los presos. Esto lo aclara el autor, ¿sí? Yo no lo veo tan así. Mejor dicho, no lo veo así porque no dice así la palabra. Sí,
podemos hacer visita a presos, hay ministerios que tienen que ver con prisiones, ¿no? Entonces, eso sí, obvio, no lo tenés que abandonar porque es una persona por la que Cristo murió, ¿sí? Pero a lo que está haciendo referencia el texto específicamente es a la injusticia que sufren algunos cristianos. Acordémonos de los presos, es sentir por ellos lo que quisiéramos que otros sintieran por nosotros si estuvieran en nuestro lugar, ¿sí? Cada vez que nosotros sufrimos alguna injusticia... Ah, se le cortó la luz a Andrea, pensé que habías cortado la cámara. Bueno. Perfecto. Esto debe abarcar la compasión, la ayuda, la práctica, la ayuda práctica y la oración, ¿sí? El ayudar al que está sufriendo injusticia tiene que abarcar la compasión, la ayuda práctica, decir, bueno, necesita tal cosa, lo hago, no mucho, y la oración, ¿sí? Lo que vimos recién, un equilibrio entre todo. No es que solo oración, solo palabra, solo compasión, pero no hago nada, solo ayuda y ni oro ni me importa, ¿no? Hay que buscar un equilibrio que sea un todo. Los maltratados, la palabra que se usa aquí es un término que abarca de manera general todos los que sufren maltrato, no lo que estamos diciendo ahora. El único otro lugar donde se usa esta palabra, maltratados, en el Nuevo Testamento, es en Hebreos 11:37, donde nos encontramos la culminación de la larga lista de maneras en las que los fieles han sufrido, ¿sí? Es la lista de la fe de Hebreos 11 y que después termina al final diciendo que unos fueron aserrados, apedreados, puestos a filo de espada, etc. Y termina errantes, errantes, ¿qué decía? Oye, Hebreos 11. Yo lo tengo, Fer. Ah, dale. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron en un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. Bien, ahí, habían sido maltratados. La segunda vez que aparece ese término en la Biblia, digo, no hay otro pasaje que diga el término ese del maltrato, ¿no? Así por medio de Jesús, dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, a saber, frutos de labio que confiesen su nombre, ¿no? El sacrificio de la alabanza es ese, frutos de labios que confiesen su nombre. Ese es el sacrificio de alabanza. Y él dice, eso lo sabemos, ¿no? Eso creo que los que alguna vez estuvieron en adoración saben que, bueno, el sacrificio del Señor es eso, labios que confiesen su nombre. Pero el versículo que sigue dice, no se olviden de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente, porque tales sacrificios agradan a Dios. Lo que dijimos recién, el sacrificio que a Dios le agrada es labios que confiesen su nombre, es decir, proclamar la palabra de Dios. A eso se refiere, ¿sí? Lo que el Señor quiere es que proclamemos su palabra, pero que no nos olvidemos de hacer el bien. Y que nos ayudemos mutuamente, porque ese es el sacrificio que el Señor quiere. ¿Sí? Las dos cosas, hablar y hacer. En el versículo anterior, el autor de Hebreos ha mencionado el deber de ofrecer continuamente a Dios el sacrificio de la alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre, pero el sacrificio de la alabanza no es suficiente. Hay una segunda clase de sacrificio que debemos ofrecer a Dios, que consiste en hacer el bien. ¿Sí? Es ayuda práctica. No hay mucha vuelta con eso. Ayudar al que lo necesite de una manera tajante, que se vea. La adoración se expresa en el servicio. ¿Sí? Es conjunto. Yo no puedo solamente adorar al Señor en lo privado, en lo oculto, me desvivo por el Señor, pero después no hago nada por mi hermano. Como dijimos recién, tampoco puedo solamente hacer cosas por mi hermano y olvidarme de buscar al Señor ni de alabarlo, ¿no? Si alguno, Santiago, creo que es el último pasaje. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura y sin mancha
ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Sí? Cuando se refiere a la religión, es en la acepción positiva de la palabra religión, ¿sí? No está hablando de la forma peyorativa de el término religioso. Es alguien, bueno, que busca, que se estructura y busca de forma ritual buscar a Dios. No, acá se refiere, religión quiere decir religar, es decir, volver a unir lo que estaba roto, ¿sí? Y se refiere a la relación de Dios con los hombres, eso es lo que estaba roto, y el Señor es el que liga de vuelta. Es decir, que un religioso es un cristiano, se está refiriendo a eso, ¿sí? Alguien que encuentra o vuelve a unirse en su relación sana con Dios. Y esta unión, dice, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo, ¿sí? Es decir, guardarse en santidad. Algo bien práctico, no es nada místico. La religión genuina requiere contacto personal y no es simplemente pagar para que otro vaya en nuestro nombre, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que hacer. No es, acá menciona esto de pagar para que alguien haga, es decir, bueno, hacer a veces hacen esas colectas en televisión y nosotros simplemente tocando, haciendo un clic con el celu, allá hacemos una donación y ya está. No es eso. Sí, está bien, está genial donar, no, no me parece mal, pero no es eso lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere es que tengamos un contacto directo con otra persona, ¿sí? No hacer una donación y ya está. Eso no alcanza. Eso sería pagarle a alguien para que vaya y haga lo que nosotros no queremos hacer, que es juntarnos con el necesitado. Es necesario ocuparse del cuidado de los necesitados, ir a su casa, involucrarse en su situación, aliviar sus corazones y simpatizar con sus circunstancias. La única manera que tenemos de conocer a un hermano es conociéndolo en su casa, siempre que nos abra la puerta, ¿no? Estar con él, charlar un rato y ya está. Entonces ahí, en esa relación, tenemos un contacto un poco más directo. Sabemos bien qué es lo que le está pasando, ¿sí? En la Claro, iglesia, ¿cómo? por ahí también hay algún familiar, no sé, surge en la casa, te cuenta, ¿no? Porque a mi hermana le está pasando esto, o mi tío, y bueno. Y es como que es nuestra tarea, ¿no? De cristianos, escuchar y poder ayudar al que se pueda. Tal cual. Sí, sí, sí. En la iglesia, a mí siempre me pasó, siempre estoy con 1000 tareas y nunca tengo tiempo de hablar con nadie. Es lo que decíamos hoy, ¿no? Pam, pam, porque hasta el final estoy haciendo algo. Siempre me pasó. Ahora, ir a visitar a un hermano es bajar, no tener nada que hacer. Tener que charlar y tomar mate. No hay nada que hacer, ¿sí? Y bueno, eso es algo bueno, digamos. A veces se le reclama al pastor que haga eso, pero en iglesias grandes es imposible, ¿sí? Entonces el pastor a veces lo que hace es visitar a sus líderes, hacer lo que hacía Moisés, ¿no? Tienen los líderes, o como se organicen, o células, o diáconos, lo que sea. Los diáconos visitan a la mayoría de los hermanos y él visita a los diáconos y a los líderes porque no da el tiempo Claro, lo físicamente. que el pastor dice, lo que el pastor de mi iglesia dice, que nosotros conocemos a nuestro vecino, a nuestro familiar, que por ahí le conocemos los tiempos, cuando nosotros podemos verlos, que no significa que él esté en todos lados. O sea, si puede ir o hay algún problema grave o necesitan que vaya, pero nosotros nos discipulamos, hay mucha gente que se disipula, nos están preparando para ir a compartir una palabra. Entonces, como que el pastor nos dice eso. Ustedes, dice, no se crean que porque son hermanos, como que no son pastores, no tienen ningún derecho, ustedes están en la misma, tienen que hacer lo mismo que hago yo, y nos manda, o sea, porque como dice, ¿no? A los vecinos él no los conoce, lo conozco yo, o lo conoce la persona que está más cercana, ¿no? Pero es cierto eso, Tal somos cual, todos importantes para Dios. tal cual. Sí, 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 y no existe esto de lo del, que solamente el que es pastor o que tiene, no sé, un título de no sé qué, es el que puede predicar. No, eso no es bíblico. En la Biblia dice que todos Claro, nosotros somos
profetas, porque él es un pueblo de profetas y sacerdotes, ¿no? Reyes y sacerdotes. Así que un sacerdote es el que une a Dios con los hombres. Esa es la función de un sacerdote. Y todos nosotros tenemos el llamado sacerdotal. ¿Sí? Todos, desde el momento en que recibimos al Señor. Después, obvio, como vos dijiste, Ceci, tenés interés por estudiar más, por capacitarte, bueno, está genial porque cada vez esa espada se va afilando un poquito más, ¿sí? Pero Sí, a la batalla salimos todos. claro. Santiago 2 del 14 al 26. Hermanos míos, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podría la fe salvarlo? Es lo que nos decía Andrea la vez pasada, que en Facebook se habían agarrado sobre si era fe o obras. Dice, si un hermano o una hermana está sin ropa y carece de sustento diario, y alguno de ustedes le dice, bueno, anda en paz, calentate y saciate, y no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve decir, bueno, joya, calentate, saldá tus deudas y ya está, ¿no? Come algo hoy y alguien que no tiene para comer, ¿no? Así también la fe, si la fe no tiene obras, está muerta, ¿sí? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstranos tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, pero tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no fue justificado por las obras? Ya ves que la fe actuó junto con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Lo que está diciendo es que, bueno, no es que Abraham creyó, no el padre de la fe. Sí, Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Bien, pero ¿por qué creyó? Porque agarró al hijo, lo llevó al sacrificio y lo iba a sacrificar. O sea, la obra estaba hablando de su fe. Lo que él hacía estaba diciendo lo que él creía. La fe actuó junto, el 22, la fe actuó junto con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado de justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya ves que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De igual modo, Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. En esta comparación que hace Santiago, dice que si el cuerpo es la fe, bueno, el espíritu es la obra. ¿Sí? Lo que mueve, digamos, el corazón de la fe es la obra y no al revés. ¿Sí? No es que la obra es una consecuencia de la fe. No, no, es central la obra para Santiago, ¿no? Equilibra bastante la balanza de, de la teología del apóstol Pablo, ¿no? Hay algunos, sin embargo, que están insistiendo en que la fe es lo único necesario. Ellos dicen que la fe y solamente la fe es la que importa, ya que las obras no logran la salvación. Debemos notar que en el ejemplo citado, la persona dice que tiene fe, es decir, alega tener fe, pero sus hechos no dan evidencia de su existencia. ¿Sí? Una cosa es decir que tengo fe, como dice ahí en Santiago. Sí, los demonios también creen. Y no sirve porque no tienen obras. O sea, no caminan conforme a su fe. El versículo termina con una pregunta retórica que, tanto según el griego como el contexto, anticipa una respuesta negativa. O sea, una pregunta retórica cuya respuesta es no, ¿no? Así lo indican algunas traducciones. ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? La respuesta es no. Esta clase de fe de ninguna manera salva. ¿Sí? Creo que está la última. No. La conclusión de Santiago no deja lugar a dudas. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Una fe no acompañada por hechos está muerta, es estéril, inactiva y sin frutos. Muéstrame tu fe sin hechos. Son otras versiones. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Santiago 2, 18. Una fe que no da evidencia de su existencia
Hechos es una fe inexistente, una fe que solamente cree en la existencia de Dios. Es como una fe de los demonios que creen y tiemblan, ¿no? Lo que estamos viendo recién. Esto. Ah, no, me faltaba Juan. No, no estábamos terminando. Primera Juan 3:16. En este hemos conocido el amor en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. 3:17. Pero si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar con él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y verdad. Más o menos plantea lo mismo. Así, bueno, no es solo chamullo, sino que realmente tengamos obras. Amor ágape significa la disposición de hacer cualquier cosa por los demás. Acá cita a 3 autores. Uno es Rudolf Schnackenburg, no sé, el nombre más raro, dice: la entrada de la propia vida sigue siendo un caso singular, perdón, la entrega de la propia vida sigue siendo un caso singular, si entregar nuestra vida por los otros, ¿no? Pero la entrega de los bienes terrenos a los hermanos necesitados se presenta frecuentemente. ¿No? Decir, bueno, van a haber pocas ocasiones en que tengamos que dar la vida por nuestros hermanos. Poca, cero, ¿no? Nosotros. Pero los bienes, sí, un montón de ocasiones tenemos de dar los bienes por nuestros hermanos. No, no es una cosa rara. John Stott, creo que vimos el librito que habíamos visto en la materia pasada, ¿era de Stott o no? Si no lo vimos, lo vamos a tener. Dice: no muchos de nosotros estamos llamados a poner nuestra vida en algún hecho de heroísmo, pero constantemente tenemos la oportunidad mucho más prosaica de compartir nuestras posesiones con los necesitados. Más o menos lo mismo, pero dice esto que es algo más prosaico, es algo más llano, no tan poético, lírico. Dodd, por su parte, afirma que el amor es la disposición de entregar aquello que tiene valor para nuestra vida para enriquecer la vida del otro. ¿Sí? Es algo que tiene valor para nosotros, pero no lo usamos para nosotros, sino para enriquecer a otros. Hay 3 pasos que se describen: observar la necesidad de un hermano con detención suficiente de apreciar y entender la situación. 2, contar con los recursos para poder responder. Y 3, evitar la tentación de cerrar el corazón contra él, ¿no? Hay veces que nosotros queremos ayudar y no podemos. Por eso uno de los elementos necesarios es contar con los recursos para ayudarlo, ¿sí? En realidad, Juan usa el lenguaje de la época y habla de cerrar las entrañas. Bueno, esto es técnico. Se traduce como corazón, pero en el griego la palabra es entraña, ¿sí? Se amaba desde las entrañas. Quedó el término un amor entrañable, que es desde las entrañas, ¿sí? Significa eso. Sí. Y vieron que cuando nos duele algo, en realidad, bueno, a algunos le puede dar un bobazo, pero a la mayoría nos duele la panza, o sentimos el cosquilleo en la panza, qué sé yo, por eso habla de las entrañas, ¿no? Que es el estómago y el intestino. Esta última expresión describe de manera gráfica el acto de encerrarnos en nosotros mismos y aislarnos de tal manera de la necesidad de otro que sus circunstancias no nos afectan, no apela a nuestra compasión y no nos conmueve. Estamos como herméticos a la necesidad de los demás, ¿sí? Es muy fácil estar hermético en la necesidad de los demás, nos cerramos en nosotros mismos y ya está. El sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano ilustran este acto de cerrar el corazón. Ellos vieron la situación del que había caído entre los ladrones, pero pasaron de largo. Juan termina este pequeño párrafo sobre el amor con una exhortación, es decir, con un aliento. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Juan se incluye a sí mismo en la exhortación. Dice: queridos hijos, no amemos de palabra, ¿no? Se incluye, no dice: queridos hijos, no amen de palabra, como si él ya lo hubiera superado. Sino que dice: che, no hagamos esto. No hay límite a la responsabilidad del seguidor de Jesús con respecto al amor y al servicio. Por eso, estimado lector, este es el final, hagamos el compromiso de amar, no de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ahí termina el último capítulo del libro este. Bien. Ahí estamos.
Bueno, Andrea se quedó sin luz. Sigue. Bueno, hasta acá la clase de hoy y la materia. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo? Yo me di cuenta de algo, Fer, no A tiene ver, nada que ¿qué? ver, pero viste, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no, tenga vida eterna. Bueno, pero y primera en Juan 3:16 dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. O sea, dice casi lo mismo, En el mismo versículo. pero Sí, claro, claro, es verdad. Alcoyana, Alcoyana. No, no, nunca me había dado Yo cuenta de eso. tampoco. Pero tenés razón, sí. Ah, Claro, claro. pero dice casi lo mismo. Sí, sí. No me Interesante. había dado cuenta, nunca. Juan 3:16 y primera Juan 3:16. Bien. Sí. Bueno, y es uno de los pasajes que dice, es uno de los pasajes que nos enseña, Juan 3:16, no lo vimos, pero es uno de los pasajes que nos enseña lo que es el amor, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿no? No dijo de tal manera amó que habló, dijo, no, hizo algo concreto, dio a su Hijo. Sí. Bien, cortamos acá la grabación.